Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Alguna vez has probado un pan tan delicioso que parecía hecho por magia? Pues en el mercado de Montarroz, un elefante panadero escondía ese secreto. Don Trompón no era cualquier elefante. Usaba un gorro de chef, un delantal a cuadros y sus enormes orejas para ventilar la masa mientras cantaba. Cada mañana, sus panes dorados olían a vainilla, a bosque mojado y a un recuerdo feliz. Los niños decían que al morderlos, soñaban despiertos. Su horno era especial, una vieja locomotora oxidada que aún echaba vapor, ahora lleno de canela, nuez moscada y risas de mantequilla. Pero Don Trompón no trabajaba solo. Su mejor amiga era Nati, una tortuga pastelera que decoraba pasteles más rápido que una liebre con hambre. Mientras él amasaba con sus patas, Nati saltaba entre estantes con manga pastelera en boca, dibujando flores, soles y arcoíris en cada bizcocho. El secreto de sus recetas era una harina hecha con pétalos de amapola que solo florecían si se les cantaba con cariño antes del amanecer. Todos en Montarroz esperaban con ansias las 6 de la mañana, cuando abrían la persiana con una campana que sonaba como un beso de pan caliente. Pero una mañana, la campana no sonó. El horno estaba frío y el mostrador vacío. Don Trompón y Nati no estaban por ningún lado. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Habrá enfermado? ¿Se acabaron los pétalos mágicos? ¿Se habrán ido a abrir otra panadería? De pronto, una carta apareció pegada a la puerta. Fuimos a buscar la receta perfecta. Volveremos cuando el pan cante solo. Trompón y Nati. Nadie entendió el mensaje, pero la tienda quedó cerrada por semanas. La ciudad extrañaba el aroma, pero más aún, a sus amigos. Mientras tanto, Trompón y Nati caminaban por montañas, bosques y desiertos. Buscaban el ingrediente perdido, la risa olvidada de un niño. Llegaron a un valle donde los niños ya no reían. Jugaban con pantallas grises, comían panes empaquetados y no sabían a qué olía la ternura. Allí conocieron a Dimo, un oso hormiguero poeta que recitaba versos dulces a cambio de abrazos. Pero nadie lo abrazaba desde hacía meses. La harina ya no canta aquí, suspiró Trompón. Nati propuso hornear un pan sin pétalos mágicos, solo con lo que tenían, ternura, cuentos y esperanza. Dimo ayudó a escribir versos en cada barra. Hoy puedes ser feliz, muerde sin miedo, el mundo cabe en tu panza si compartes. Al primer bocado, un niño sonrió. Al segundo, otro niño soltó una carcajada. Y al tercero, el pan empezó a tararear suavemente. Lo logramos, gritó Nati. No eran los pétalos, ni el horno encantado. Era el amor que viajaba de palabra en palabra, de miga en miga. Decidieron volver a Montarroz. Pero esta vez, traerían consigo a Dimo, a los niños risueños y al nuevo secreto que habían descubierto. El día de la reapertura, la campana sonó diferente. No tintineó, rió. Una risa dorada, tibia y burbujeante como una olla de chocolate. Los panes cantaban nanas, las tortas contaban chistes y las galletas sabían a juegos bajo la lluvia. La panadería nunca había sido tan viva. Los niños del Valle Nuevo contaban cuentos a los panes antes de que se hornearan. Las palabras hacían subir la masa más que la levadura. Dimo recitaba poesía desde el mostrador, un bocado de ternura, un mordisco de emoción, en cada migaja vive un pedazo del corazón. Pero un día llegó una gran cadena de panaderías. Prometían pan perfecto, igual siempre, hecho por máquinas rápidas y sin historias. Algunos curiosos probaron ese pan.
Era hermoso, redondo y esponjoso. Pero no sabía a nada. No cantaba. No soñaba. No decía, buenos días. Don Trompón decidió entonces regalar pan gratis durante una semana. Queremos recordarles a que sabe un abrazo, dijo con una sonrisa. Los niños eligieron el canto. Los ancianos eligieron el recuerdo. La ciudad eligió el pan que contaba quién eras cuando eras feliz. Y así, Montarroz no solo volvió a oler a pan, sino a magia. Porque entendieron que el mejor sabor nace del cariño, no de la perfección. El horno viejo volvió a rugir como dragón feliz, Nati tejía pasteles como cuentos, y Dimo colgó poemas en cada rincón de la tienda. Moraleja, no todo lo perfecto es especial. Lo hecho con amor, aunque sencillo, siempre será lo más sabroso del corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Te imaginas entrar a una pintura y no poder salir? Eso le ocurrió a Vina, una niña curiosa que descubrió un pincel que no pintaba, sino abría portales. Vina vivía en una casa vieja con su abuela pintora, quien decía que algunos cuadros guardaban recuerdos tan fuertes, que podían respirar. Un día, en el ático, encontró una tela polvorienta con trazos extraños y un marco torcido que parecía susurrar cuando nadie lo miraba. Al tocar el borde, una ráfaga de viento la envolvió. El mundo giró, y al abrir los ojos, Vina estaba dentro de un bosque con árboles de pinceladas. Todo era colorido, pero inestable. Las hojas temblaban como si esperaran ser retocadas. Las nubes goteaban pintura. Allí conoció a Doko, un gato sin contorno que flotaba cuando se reía. «Estás dentro de un cuadro inacabado», le dijo, «y solo tú puedes completarlo». Vina intentó regresar, pero no había puertas. Solo paisajes a medio formar y un cielo que a veces se borraba con el viento. Cada paso la llevaba a escenas diferentes, una plaza sin rostros, una escuela donde las letras escapaban del papel, un reloj que marcaba sentimientos. Doko le explicó que ese cuadro era una prisión para ideas olvidadas. Solo alguien con imaginación podía liberarlas. «Debes terminar el cuadro desde adentro», dijo. «Pero cuidado, hay pinceles rotos que transforman todo en blanco». Vina encontró uno de esos pinceles rotos, y sin querer, borró un lago entero. El paisaje lloró tinta durante horas. Fue entonces cuando apareció Fira, una libélula hecha de hilos. «Tienes que pintar con el corazón, no solo con las manos», le susurró. Vina entendió que no bastaba con copiar la realidad. Debía imaginar y sentir lo que quería crear. Con cada trazo de su mente, el mundo cobraba forma, árboles que daban libros, ríos que cantaban y cielos con arcoíris de emociones. Sin embargo, algo cambió. Cuanto más pintaba, más difícil era recordar el mundo real. ¿Y si quedaba atrapada para siempre? Doko y Fira comenzaron a desvanecerse. «Solo hay un modo de volver», dijo Fira. «Debes pintar tu propia puerta de salida». Vina lo intentó, pero el pincel temblaba. La puerta aparecía, y desaparecía. ¿Estaba perdiendo su recuerdo del hogar? Fue entonces cuando escuchó una voz muy suave, la de su abuela, llamándola desde fuera del cuadro. Recordó su olor a pintura, sus cuentos al dormir, su risa cuando manchaban los manteles sin querer. Con lágrimas en los ojos, Vina pintó una puerta con detalles de su casa, el perchero torcido, el florero azul, el retrato del gato dormido. La puerta brilló con fuerza, pero justo antes de cruzar, Doko la detuvo. «Si te vas, el cuadro quedará incompleto para siempre». Vina dudó. Amaba ese mundo, pero entendía que no le pertenecía. «Tal vez pueda volver algún día», dijo. Dio un último abrazo a Fira, que ahora brillaba como una estrella. «Tu pincel seguirá vivo en nosotros», le prometió la libélula. Al atravesar la puerta,
sintió como si el lienzo la soltara con cuidado, como un padre dejando ir a su hija por primera vez. Despertó en el ático, con el cuadro ahora colgado y terminado. Pero había algo nuevo, Doko pintado, con los ojos guiñando. Bajó corriendo con el cuadro. Su abuela, sorprendida, lo observó en silencio. Ese, era uno de mis cuadros perdidos, murmuró. Al mirarlo más de cerca, ambas vieron una pequeña figura en la esquina inferior, Vina, sosteniendo un pincel encendido. Desde ese día, la niña nunca dejó de pintar. Cada cuadro era un portal, pero ahora ella tenía el control de las puertas. Doko y Fira aparecían en algunos sueños. La imaginación es un viaje sin fin, decían. Y tú tienes el mapa. A veces, cuando el sol entra por la ventana, el cuadro brilla como si aún respirara. Moraleja, la imaginación puede abrir mundos maravillosos, pero también es importante saber cuándo regresar al presente. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Te imaginas tener 7 vidas distintas y no recordar cuál es la verdadera? Eso le pasaba a Kumo, un pequeño gato gris con ojos que cambiaban de color cada día. Cada mañana, Kumo despertaba en un lugar diferente, una selva de espejos, una casa de muñecas gigante, una biblioteca que flotaba sobre el mar. En cada una de esas vidas, Kumo tenía un nombre nuevo y una historia diferente. A veces era héroe, otras veces ladrón, y a veces solo un gato más. En la vida de hoy, despertó en un circo volador. Tenía un sombrero puntiagudo y todos lo llamaban el mago de los bigotes. Kumo podía hacer levitar cosas solo con ronronear, y eso hacía reír al público. Pero algo dentro de él se sentía incompleto. He vivido esto antes, pensó mientras veía al elefante trapecista volar con sus orejas. Un susurro le respondió desde su cola, sí, muchas veces. Era su sombra quien le hablaba. Se llamaba Lia, una sombra sabia que lo acompañaba en todas sus vidas, aunque él nunca la notaba. Debes encontrar la vida verdadera, Kumo, dijo Lia, o seguirás perdiéndote entre historias prestadas. Kumo frunció el ceño. ¿Y cómo sé cuál es la verdadera si todas se sienten tan reales? La verdadera es la que recuerdas con el corazón, no con los ojos, respondió Lia, desvaneciéndose entre luces y aplausos. Esa noche, Kumo soñó con un faro. No sabía si lo había visto antes o si su mente lo inventaba, pero sentía una extraña paz. A la mañana siguiente, no había circo. Ni pista. Ni elefantes. Solo arena y mar. Y frente a él, el mismo faro del sueño. Una voz suave lo llamó desde la cima, sube, si de verdad quieres recordar. Kumo no dudó. Escaló con sus patitas temblorosas hasta que encontró una puerta diminuta con su propio rostro tallado. Al empujarla, entró en una habitación circular llena de espejos. Cada espejo mostraba una de sus vidas pasadas. Allí estaba como astronauta, pirata, jardinero, explorador, poeta, dragón, incluso como nube con forma de gato. Una pantalla de agua apareció al centro. Mostraba a un niño que acariciaba a un gato gris idéntico a él. Ese eras tú, cuando aún sabías quién eras, susurró Lia desde el reflejo. Tu verdadera vida fue la primera. Las demás son reflejos del olvido. El niño sonreía, abrazando al gato bajo una manta en un cuarto sencillo pero lleno de amor. Kumo sintió un nudo en el pecho. Recordó el olor a pan tostado, el sonido de una risa dulce, y una promesa, nunca te dejaré solo. Quiso entrar a la imagen, pero no podía. Golpeó la pantalla de agua, maulló, lloró. Nada cambiaba. ¿Por qué no puedo volver?, gritó al cielo del faro. El mar rugió como respuesta, y los espejos comenzaron a quebrarse. Porque aún no has hecho lo que viniste a hacer, respondió Lia con una voz grave. Debes dar algo antes de recibir.
¿Qué puedo dar si no tengo nada?, murmuró Kumo. Tu historia, dijo la sombra. Dila. Compártela. Haz que te recuerden. El gato saltó al techo del faro, y con un maullido largo y tierno, empezó a contar sus vidas a las olas, al viento, a las nubes. Cada historia se convirtió en polvo brillante que voló por el mundo, entrando en los sueños de otros niños, gatos, y sombras. Cuando terminó, se sintió más liviano, como si una carga enorme hubiera salido de su alma. Entonces, una luz dorada envolvió al faro, y Kumo cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba en una cama tibia. El niño lo abrazaba. Kumo. Soñé que te perdía, dijo el niño entre lágrimas. El gato ronroneó fuerte, por fin completo. Moraleja, recordar quién eres empieza por compartir lo que llevas dentro. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Alguna vez imaginaste un cumpleaños donde nadie lleva regalos? Eso le pasó a Cinia, una niña hecha de pétalos que vivía en una colina olvidada por el sol. Cada año, Cinia organizaba su fiesta bajo un roble que hablaba en susurros y decoraba con luciérnagas que bailaban al ritmo del viento. Su mejor amigo era Num, un caracol azul que coleccionaba botones perdidos. Nunca llegaba tarde y siempre traía una historia en la espalda. Esta vez, Cinia esperaba con más ilusión que nunca. Había escrito cartas a todos los rincones del bosque, incluso a los búhos del norte. Preparó pasteles con sabor a luna, jugos de arcoíris y escondió pequeñas pistas para una búsqueda mágica bajo las hojas secas. Cuando el sol llegó al punto más alto, Cinia se sentó emocionada junto al roble. El viento le acarició la cara, pero nadie llegaba. Pasaron las horas. Ni el grillo violinista, ni la ardilla acróbata, ni siquiera el cuervo poeta aparecieron en su sendero. Solo Num asomó su cuerno brillante entre los helechos, cargando un botón dorado y una mirada algo triste. ¿Y los demás?, preguntó Cinia, intentando sonreír. ¿Se perdieron? ¿O será que olvidaron mi cumpleaños? Num dejó el botón a sus pies y respondió bajito, no lo sé, quizás tenían miedo de venir sin regalo. El corazón de pétalo de Cinia se arrugó un poco. Miró al cielo esperando ver volar una excusa, pero solo cruzó una nube con forma de tortuga. ¿Entonces un cumpleaños sin regalos no es cumpleaños?, susurró al roble, que crujió como respuesta. Cinia sintió un temblor en sus raíces. ¿Y si en verdad ella no era tan importante? ¿Y si todos solo venían por los dulces? Num, notando su tristeza, sacó un mapa arrugado de su mochila. Tal vez haya un lugar donde los cumpleaños no necesiten regalos. Juntos caminaron hacia el bosque espejo, un sitio donde los reflejos mostraban lo que uno no se atrevía a decir. Al llegar, cada hoja proyectó imágenes. En una, Cinia reía con los demás sin recibir nada. En otra, lloraba rodeada de montones de cajas vacías. Quizá, solo querías sentirte querida, dijo Num. No por los obsequios, sino por los momentos. Cinia asintió, y por primera vez en ese día, una flor brotó de su cabello. Era pequeña, pero vibraba con luz propia. De pronto, algo cambió. Una ráfaga de viento trajo risas. Desde lo alto, cayeron decenas de pétalos de colores. Uno por uno, los invitados fueron apareciendo. No traían paquetes, sino canciones, cuentos y abrazos enormes. El cuervo poeta llegó recitando versos sobre la amistad. La ardilla acróbata dio saltos de disculpa entre las ramas. Perdónanos, dijeron. Pensamos que sin regalo no valdría la pena venir. Pero comprendimos algo en el camino. Cinia sonrió, dejando caer lágrimas que olían a jazmín. Ya no esperaba cajas. Solo miradas sinceras y manos entrelazadas. El roble susurró una melodía nueva.
Las luciérnagas formaron un «gracias» brillante en el cielo crepuscular. Entonces Cinia tomó el botón de Num y lo colgó de una rama. Este será mi recuerdo favorito. No por lo que es, sino por lo que significa. Los demás también comenzaron a colgar cosas simples pero valiosas, una hoja con forma de corazón, una piedrita que parecía sonreír. Al final del día, el árbol estaba decorado no con regalos, sino con intenciones. Cada objeto era una historia, un gesto, una promesa. Cuando cayó la noche, Cinia entendió que nunca había estado sola. Que su cumpleaños era especial, incluso sin envolturas. Y mientras el viento apagaba las velas invisibles del crepúsculo, el bosque espejo reflejaba lo más importante, el cariño sincero. Num se acurrucó a su lado. Hoy aprendimos que un regalo no siempre se puede envolver. A veces, solo se siente. Moraleja, el verdadero regalo es el amor que los demás nos dan con su presencia, sus palabras y su tiempo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Y si una sola palabra pudiera detener una tormenta, sanar un corazón y unir todo un planeta? Eso descubrió Rullo, un pequeño tambor con un gran secreto. Rullo no era un tambor cualquiera. Vivía en el bosque de los ecos, un lugar donde cada sonido se quedaba rebotando para siempre. Él solía tocar ritmos alegres, hasta que un día estalló una gran pelea entre los instrumentos del bosque. Nadie recordaba cómo empezó el conflicto, solo que todos se gritaban y ningún sonido armonizaba con otro. Los violines chillaban. Las trompetas bufaban. Las flautas lloraban notas tristes sin parar. Rullo, en medio del caos, intentó marcar el ritmo de paz, pero nadie lo escuchaba. Entonces apareció Lía, una hoja de partitura mágica que había perdido todas sus líneas. Sin perdón, no hay melodía, le susurró a Rullo mientras flotaba a su lado. Pero Rullo no sabía cómo pedir perdón. Nunca lo había hecho. Sentía que era un tambor sin palabras. Lía le dijo, no se trata de decirlo perfecto, sino de decirlo con verdad. Con miedo en sus remaches, Rullo dio un golpe suave y dijo, lo siento. Al principio, no pasó nada. El eco repitió sus palabras miles de veces, flotando entre árboles y ramas. Y entonces ocurrió algo inesperado, el viento se detuvo. Las notas tristes se apagaron. Uno a uno, los otros instrumentos empezaron a recordar el inicio de la armonía. El arpa dejó de temblar. El contrabajo bajó su tono gruñón. Pero justo cuando parecía que la paz volvería, un relámpago azul cayó sobre el árbol del compás. El árbol, corazón del bosque, comenzó a secarse. Sus hojas caían como partituras quemadas. Todos corrieron, pensando que el bosque desaparecería para siempre. Pero Lía no huyó. Flotó hacia el árbol y dijo, aún falta un perdón. Rullo entendió. No bastaba con decir, lo siento, a los demás. Debía perdonarse a sí mismo por haber guardado silencio tanto tiempo. Cerró sus ojos de metal, se golpeó suavemente el centro, y murmuró, me perdono. El eco repitió esa frase, pero esta vez no rebotó, se quedó, tibio, en el aire. De pronto, el árbol del compás emitió una nota pura, brillante como la luna. Una nueva línea apareció en el cuerpo de Lía. La melodía del bosque empezaba a escribirse otra vez. Los instrumentos, aún confundidos, comenzaron a tocar con suavidad, guiados por ese perdón profundo. Cada nota se convirtió en hoja, cada hoja en armonía. El bosque volvió a respirar. Nadie supo cómo ocurrió, pero desde ese día, en cada rincón del bosque sonaba un lo siento, suave, sincero y sanador. Rullo no volvió a tener miedo de usar su voz. Y Lía, ahora completa, volaba enseñando la importancia de una palabra.
El bosque de los ecos se transformó en el bosque del perdón, donde cada error era el inicio de una nueva canción. Desde entonces, todo visitante debía decir "lo siento" antes de entrar, para que la magia nunca muriera. Moraleja: pedir perdón y perdonarse a uno mismo puede sanar más de lo que imaginas. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Qué pasaría si una niña pensara que no vale nada aunque todos los demás vean en ella una luz que brilla más que el sol? Eso le ocurrió a Lía, la niña de papel. Lía no era como las demás. Su piel crujía con el viento y se doblaba con la lluvia. Hecha de papel, caminaba con cuidado por no romperse. Vivía en un pequeño ático, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos que ella misma había hecho, aunque nunca creyó que fueran buenos. A Lía le gustaba observar por la ventana cómo otros niños reían, corrían y se abrazaban. Ella pensaba que no era parte de ese mundo. «Soy débil, rara y no sirvo para nada», decía mientras escondía sus manos delgadas dentro de su abrigo de papel reciclado. Solo tenía un amigo, un grillo mecánico llamado Plick, que hablaba a través de una pequeña bocina que tenía por pecho. «Lía, tú brillas más de lo que crees», le decía él. Pero ella bajaba la cabeza, convencida de que Plick solo quería animarla. Cada noche, antes de dormir, Lía escondía sus dibujos debajo del colchón, avergonzada de lo que salía de sus manos de cartón. Un día, llegó una carta misteriosa deslizándose por la rendija de la puerta. Era un sobre dorado que decía: «Solo para quien ha olvidado su valor». Intrigada, Lía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, un mapa. Un camino hacia el espejo de lo verdadero. Plick brincó emocionado. «Vamos, Lía. Quizá ese espejo te muestre lo que yo ya veo». Ella dudó, pero algo en su pecho de papel se encendió. Caminaron durante horas entre charcos que amenazaban con mojarla y vientos que querían arrancarla del suelo. Al llegar al final del sendero, encontraron una cueva envuelta en niebla. El mapa brillaba cada vez que Lía daba un paso. En el centro de la cueva había un espejo viejo y manchado. Lía se acercó, con miedo. «¿Qué verá alguien como yo?», susurró. Cuando se miró, no vio su forma de papel. Vio una niña hecha de luz, con alas dibujadas en la espalda y ojos como estrellas. Se apartó, asustada. «Eso no soy yo», gritó. Pero el espejo le respondió con una voz cálida: «Eso es lo que llevas dentro». Lía cayó de rodillas. Por primera vez, sentía calor desde adentro. Como si su alma, aunque hecha de papel, ardiera con fuerza. «Lía, tú creaste esto», dijo Plick, señalando el reflejo. «Tus dibujos, tus pensamientos, todo eso vive en ti. No lo ves, pero lo haces brillar». De pronto, el espejo comenzó a deshacerse en millones de mariposas de luz que volaron hacia los dibujos escondidos bajo su colchón. El ático estalló en colores. Los dibujos que Lía pensó inútiles ahora flotaban, se movían, vivían. Un dragón saludó, una nube lloró de risa. Lía miró sus manos. No eran solo de papel. Eran manos de creadora, capaces de dar vida a mundos que otros solo soñaban. Pero justo entonces, la cueva se cerró. El espejo había desaparecido. Y con él, también Plick. «Gracias, Lía», fue lo último que dijo. De vuelta en casa, Lía sintió una punzada de soledad. Pero esta vez, no tuvo miedo. Porque algo dentro de ella había cambiado. Salió a la calle con un dibujo en la mano y una sonrisa tímida. Un niño se le acercó y le dijo: «Qué bonito dibujo, ¿es tuyo?». Lía asintió, y por primera vez no sintió vergüenza. «Sí, es mío».
Y el niño le pidió que le enseñara a dibujar como ella. Pronto, más niños se unieron. Cada uno con lápices, hojas, y un deseo de crear. Lía no solo compartía dibujos, compartía esperanza. Años después, abrió una escuela de arte. Su piel seguía siendo de papel, pero ahora estaba cubierta de trazos, colores y sueños. Y aunque Plick nunca volvió, Lía lo dibujó en cada cuaderno. En su corazón, su pequeño amigo seguía sonando. Cuando alguien le preguntaba cómo había aprendido a creer en sí misma, ella respondía: un día me vi de verdad, y me gustó lo que vi. A veces, por la ventana, una mariposa de luz pasaba volando. Y Lía sonreía. Porque sabía que Plick seguía allí, en su magia. Moraleja: nunca dejes que tus inseguridades oculten tu valor. Lo que ves como debilidad puede ser tu mayor fuerza. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Y si un día despertaras sin recordar tu nombre, tus sueños ni tu historia? Eso le pasó a Luno, un niño con ojos que reflejaban constelaciones. Vivía en un faro flotante sobre un mar de niebla. Cada día, una campana sonaba y le entregaban una nota con tareas que nunca entendía. Luno no sabía quién tocaba la campana. Solo obedecía. Arreglaba sogas invisibles, pintaba puertas cerradas y guardaba vientos en frascos. Una mañana, la nota decía: hoy no hay tareas. Hoy debes recordar. Pero, ¿recordar qué? Su mente era como un cielo en blanco. Exploró el faro y encontró un espejo cubierto de polvo lunar. Al limpiarlo, no vio su reflejo, sino una figura con orejas de búho. Era Nilo, un búho con capa de cartas viejas. Tú me escribías todas las noches. Pero un día, dejaste de ser tú, dijo con tristeza. ¿Yo te escribía?, preguntó Luno. Nilo asintió. Contabas historias tan brillantes que las estrellas bajaban a escucharlas. Luno no recordaba nada. Solo sentía una punzada en el pecho, como si algo muy querido se hubiera ido volando. Decidió buscar pistas. Abrió una trampilla bajo su cama y halló un baúl con dibujos, un dragón azul, un pez que lloraba, una luna con gafas. Son personajes de tus cuentos, y exclamó Nilo. ¿Entonces yo, era escritor?, preguntó Luno, temblando. Nilo cerró los ojos y asintió. Motivado, Luno recorrió el faro buscando más recuerdos. Pero cuanto más buscaba, más se deshacía el lugar. Las paredes se volvían vapor, los muebles eran humo. ¿Qué está pasando?, gritó. Estás rompiendo la ilusión, dijo Nilo. Esto no es real. Un rayo de sol atravesó el techo, revelando un cielo despejado. Debajo, Luno vio un campo verde. El faro flotaba sobre un globo de sueños. Esto es una cárcel de olvidos, explicó Nilo. Tú entraste aquí cuando decidiste olvidarte de ti para no sufrir más. ¿Sufrir qué?, preguntó. Nilo se acercó y tocó su frente. Imágenes invadieron su mente, una abuela riendo, un cuaderno quemado, lágrimas. Recordó todo. Luno había perdido a su abuela, quien le leía cuentos cada noche. Al irse, él juró no volver a escribir jamás. Al romper ese juramento, su mundo interior se fragmentó, y quedó atrapado en una burbuja de olvido que tomó forma de faro. Quiero volver, dijo Luno. Quiero escribir otra vez. Quiero sentir, aunque duela. Su voz temblaba, pero era firme. Nilo abrió sus alas y voló en círculos. Entonces el faro desaparecerá. Y tú, volverás a ser quien eras. El mundo a su alrededor empezó a deshacerse como papel mojado. Las escaleras crujían como si despidieran a un amigo. Luno cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba en su antigua habitación, con su cuaderno en blanco sobre la cama.
Afuera llovía. Pero en su interior, algo ardía, una chispa que llevaba dormida mucho tiempo. Tomó el lápiz con manos temblorosas. Había una vez un niño que olvidó quién era, escribió. Y cada palabra que salía traía de vuelta su voz. El cuaderno vibró. Las letras parecían vivas. De pronto, un dibujo cobró forma. Nilo, el búho, lo observaba desde la ventana. Volviste, murmuró Luno. Y tú también, respondió Nilo desde el papel. Siempre estaré donde las palabras nazcan. Desde entonces, Luno escribía cada noche, no solo para recordar, sino para sanar. Cada historia era un puente hacia su corazón. Sus cuentos viajaban por vientos y suspiros, alcanzaban niños, estrellas y hasta peces tristes. Nadie los olvidaba. A veces lloraba al escribir. A veces reía. Pero nunca volvió a huir de sus emociones. Las convirtió en tinta mágica. Un día, alguien tocó a su puerta. Era una niña con ojos brillantes que decía, tus cuentos me hicieron soñar otra vez. Luno sonrió. Entendió que su dolor transformado podía iluminar a otros. Había vuelto no solo para sí, sino para todos. Moraleja, recordar quién eres, con todo lo que has vivido, es el primer paso para sanar y ayudar a otros a encontrar su luz. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.